Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Docentes en Debate, el programa de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Fundación Miguel Lillo. Quien nos saluda en la conducción de este programa, Marcelo Bustamante. Estamos hasta las 8 de la noche por Radio Universidad Tucumán, FM 94.7. Nos acompañan en la operación técnica José Manuel Prieto Garim y en la locución José Luis Abraham. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenas tardes, contento de estar nuevamente compartiendo con vos, también con José, aquí en el aire de Radio Universidad. Linda jornada. Calurosa. A esta hora, 23 grados, acabamos de actualizar, pero hoy llegamos a la máxima, lo que estaba previsto. Estaba previsto, según el Servicio Meteorológico Nacional, 28 grados. Yo vi hace una hora que marcaba 29,6. Casi 30 grados. Casi 30 grados. Pleno invierno. Sí. Sí, porque todavía falta. Todavía falta. ¿No? Todavía nos queda para el cambio de estación. Exactamente. Bueno, 9 minutos pasan de las 7 de la tarde. Tenemos hoy, un programa bastante completo, diríamos, en lo que es la actualidad de la docencia universitaria. Ya despedimos julio, ya empieza agosto. Ha pasado verdaderamente muy rápido el año, ¿no? En la vertiginosidad cotidiana de las cosas que pasan. Bueno, naturalmente estamos a 14 días, 2 semanas, ¿no? Para ser más precisos, de lo que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. A pesar de la campaña y de las promesas electorales que acostumbramos a ver y escuchar durante estos tiempos, no hay nada más contundente que la propia realidad, ¿no?, que estamos viviendo en materia económica. Una suba del dólar a su pico histórico la semana pasada. ¿Se acuerdan que el lunes pasado hubo un pico de 551, 52 pesos por dólar? Sí, 52. Realmente muy complejo. Fue una semana muy compleja, donde a hoy, habiendo pasado ya 7 días de esa escalada del dólar, se han actualizado muchísimos precios, la inflación es cada vez mayor y cada vez más preocupante. Además de todo esto, y por si fuera poco, la suba de las tarifas de servicios, una cantidad enorme. Por empezar, y muy importante porque es de uso cotidiano, el día de mañana ya entra en vigencia el nuevo valor del boleto del costo de colectivos, ¿no? O en estos días, pero ya finalmente ha sido aprobado por el Consejo Deliberante. Como decíamos, después de los paros que se realizaron genuinamente de parte de los trabajadores, porque están reclamando que se les adeudaba parte del salario, reclamo genuino, pero siempre detrás de eso los empresarios van con este pedido al Consejo Deliberante de que suban el viaje, ¿no?, el costo del viaje, que va a empezar a valer 120 pesos, lo que lo transforma en el pasaje más caro de toda la región del noroeste, por lo menos, y uno de los más caros del país, y no se condice para nada con el estado del servicio. No es un servicio ejemplar. Inicialmente los empresarios del transporte habían solicitado un incremento aproximado de 300 pesos, 350, y el aumento es de hasta 120 pesos. Igualmente un duro golpe al bolsillo. En este contexto, la discusión por los salarios tiene una vigencia absoluta. Los acuerdos paritarios que se han firmado a principios o mediados de marzo, abril, mayo, en algunos casos, han quedado completamente desfasados. Y eso naturalmente está despertando un malestar generalizado, una organización de parte de gremios, trabajadores, autoconvocados, etcétera, justamente reclamando la reapertura de las paritarias y discutir nuevamente los salarios, porque han quedado, como decimos, completamente desfasados. El viernes de la semana pasada, 2 gremios de la provincia, hablamos de AMET y APEMIS, hicieron un paro de 24 horas. Se realizaron asambleas en el gremio, por ejemplo, de ATEP. Es decir, hay un proceso de liberación en curso de las bases, de los docentes, de los trabajadores en general, que están debatiendo de qué forma no pierden frente a esta inflación, que de todas maneras, para equiparar lo que se ha perdido, tendrían que tener... en realidad la consigna es que el salario tenga esté igualado al valor de la canasta básica familiar, que es lo que necesita una familia para llegar a fin de mes y cubrir sus necesidades
básicas, ¿no? Bueno, sobre este tema vamos a hablar en el programa del día de hoy, porque el día de mañana, martes 1 de agosto, la docencia universitaria de la ADIUNT va a realizar una asamblea, ¿no? Justo en este sentido de lo que mencionamos de otras organizaciones de trabajadores, y en la sede de la ADIUNT a partir de las 17:30 van a realizar una asamblea, bueno, donde van a discutir varios temas que son preocupantes, desde ya la cuestión salarial, de qué forma la docencia se organiza y crea una suerte de plan de lucha que, bueno, pueda poner en la mesa de discusión los salarios docentes y que sea de la atención del Ministerio de Educación, a ver qué se puede hacer para que el salario no quede con muchísimos puntos por debajo de la inflación, porque ya la pérdida de poder adquisitivo es muy grande. Entonces, bueno, vamos a profundizar esto, de cuáles son los puntos que mañana la docencia va a estar discutiendo en esta asamblea general. Decíamos esto de las elecciones, bueno, el clima electoral, bueno, lo que estamos a 14 días de las PASO. Tucumán ha sido eje de visitas de candidatos presidenciales. La semana pasada del precandidato a vicepresidente Luis Petri, que va como vice de Patricia Bullrich en una de las listas de Juntos por el Cambio. El fin de semana estuvo el ministro de Economía y también precandidato a presidente por Unión por la Patria. Se refirió a la universidad. También vamos a hablar de esto, qué es lo que dijo y cuál es la realidad que vive la docencia. Pasan 15 minutos de las 7 de la tarde, vamos a ir a una... A ver, decime, antes de ir a la música, sí, José Luis. Antes de ir a la música, algo que estabas comentando sí. Al principio tiene que ver con el aumento del boleto. Sí. Hay que decir dos cosas puntuales. Se trató el proyecto y se aprobó ese proyecto de pasar de 84 pesos a 120 pesos sí. El boleto actual en San Miguel de Tucumán. Uh-huh. Bien, todavía no está en vigencia porque necesita la firma, en este caso, de lo que sería el intendente de la capital. Sí. Bien, ¿qué pasa si... ¿Qué es lo que pasaría si por ahí no firmara el intendente lo que sería la promulgación de esto que se trató hace unos días? Deberían esperar 8 días, desde que se aprobó 8 días, y recién el día viernes, estamos hablando, vamos a ver, el viernes es 4, recién entraría en vigencia lo que sería la nueva tarifa. ¿Qué falta? ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, si llegara a esa instancia de llegar al viernes 4, lo que tendría que hacer es esperar a que diga si se aplicaría desde ese día o desde el día siguiente, o sea, desde el sábado, ¿sí? Pero por ahora... El incremento es inminente. El incremento está, pero bien. No está en vigencia. Bien, bueno, está bien, es una formalidad, pero va a costar 120 pesos. Vamos a la música y ya seguimos con más Docentes en Debate. Docentes en Debate. Ellos tienen la palabra. Volvemos al aire de Radio Universidad Tucumán, FM 94.7. Esto es Docentes en Debate, en 20 minutos que pasan de las 7 de la tarde. Algo que nos quedó pendiente del programa pasado, del lunes pasado, fue, bueno, darle un cierre a la presentación que había hecho la doctora Analía Ortigosa, quien había presentado en este programa, bueno, básicamente un resumen de lo que fue su tesis doctoral en Ciencias de la Salud, cuyo título es El estudio de las trayectorias académicas de estudiantes de la licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional Tucumán en las voces de sus actores. Fue desde ya una entrevista muy importante, muy rica, es un tema muy importante que está centrado, como decimos, en la Escuela de Enfermería, pero que si se aplicara a distintas facultades y escuelas de la Universidad Nacional Tucumán, bueno, daría sin dudas resultados mucho más que interesantes, teniendo en cuenta, bueno, el análisis, ¿no? Justamente de cómo es el desarrollo de la carrera, ¿no? Del cursado, de las evaluaciones, de las distintas etapas que atraviesan los estudiantes hasta lograr su titulación de grado. Estamos en comunicación con ella, con la doctora Analía Ortigosa, bueno, justamente para, bueno, profundizar un poco en esto y finalmente, bueno, conocer las conclusiones y cómo seguir con esto. Doctora Analía Ortigosa, buenas tardes. Marcelo Bustamante te saluda.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo. Bueno, gracias por la invitación, por el espacio. Saludamos a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias a vos por tu tiempo. Bueno, la semana pasada quedamos en la parte donde estábamos viendo o analizando, si se quiere, bueno, de qué forma se puede dar una solución o al menos un paliativo a esta situación crítica que atraviesan los estudiantes, que bueno, hacen que una carrera que dura una determinada cantidad de años se extienda mucho más, que haya falta de recursos, como factores que inciden en esto. O por dónde se podría empezar a vislumbrar una solución a esta situación que atraviesan los estudiantes en sus trayectorias, en sus trayectos académicos? Bueno, por un lado, a mí me parece que lo que trajo este trabajo, porque yo lo comencé a desarrollar hace más de 3 años, cuando empecé el cursado del doctorado. Y bueno, el año pasado surgió todo lo que fue la problemática de la toma, donde fue muy politizado el tema, y básicamente este trabajo lo que trae es evidencia científica sobre la representación de precariedad, de falta de recursos, que los estudiantes manifestaron. Está comprobado científicamente, los números hablan por sí solos. La inequidad en la distribución de recursos también dentro de las carreras de la propia facultad o unidad académica a la cual pertenece enfermería. También lo que visualiza este trabajo es la representación que tienen tanto los docentes como los propios referentes institucionales sobre la sobrecarga laboral y la metodología de trabajo que está presente en muchas universidades públicas de nuestro país, que se caracteriza por el individualismo, la balcanización, los sentimientos de soledad que afloraron durante lo que fue el cursado virtual con la pandemia. Lo que nosotros acá encontramos en este trabajo como resultado fue la gran disparidad entre lo que es la representación de los estudiantes, de los docentes y de los referentes institucionales en cuanto a estos hallazgos y a la explicación, digamos, del fenómeno de deserción, de baja tasa de egreso, en donde todos los aspectos están puntualizados en los estudiantes que no estudian lo suficientes, estudiantes que no se dedican, factores socioeconómicos, pero donde nada de lo institucional es revisado, nada de lo institucional es cuestionado. Nosotros estamos en una universidad que por ley debe incluir, no excluir, debe integrar, y no está operando de esa manera. Entonces acá lo que hay que hacer es una revisión del proyecto institucional y trabajar de manera conjunta. Sí es cierto que los déficits de recursos son reales, existen, pero también yo mencioné en la entrevista pasada que es una característica de muchas universidades de nuestro país que enfrentan la masividad. Entonces tenemos que, como docentes y como institución, aprender a trabajar con esta problemática y optimizar los recursos disponibles. Bien. Analía, ¿considerás que, yo esto lo introduje en la presentación, pero ¿considerás que aplicando, digamos, salvando las distancias, ¿no?, en la realidad de cada una de las unidades académicas que hay, de las distintas facultades, pero ¿considerás que este tipo de estudios se puede extender a otras facultades, a otras unidades académicas, y considerás que en ese caso la realidad sería diferente, si se quiere, de lo que es la escuela de enfermería? ¿O puede haber una tendencia, si querés? Existen pocos estudios sobre lo que son trayectorias académicas en estudiantes universitarios en nuestro país. En enfermería no hay registro, no hay antecedentes de trabajos realizados. Yo formo parte a partir de este trabajo y del doctorado que realicé, me pude poner en contacto con docentes de diferentes universidades del país y nosotros iniciamos un proyecto de investigación a nivel nacional sobre el estudio de las trayectorias académicas en enfermería. Sería muy interesante poder replicar este estudio en nuestra propia universidad, porque una de las conclusiones del trabajo es la descripción que las voces institucionales hacen de reproducción de modelos de violencia y de opresión. Entonces, saber si esto es una característica exclusivamente de la carrera de enfermería dentro de la unidad académica a la cual pertenece,
o es un modelo que se replica y se reproduce en otras unidades académicas de la propia universidad. Bien, sí, a mí me quedó eso, bueno, en la cabeza precisamente porque, bueno, yo formo parte, me he formado en la Facultad de Filosofía y Letras por caso, en la carrera de Ciencia de la Comunicación, una carrera que es, bueno, masiva si se quiere, pero muchas de las cosas que he leído en tu investigación, en tu tesis doctoral, y muchas de las cosas que has manifestado en esta entrevista y en la anterior, bueno, yo veía muchas similitudes con las cosas que yo he experimentado y conjuntamente con muchos de mis compañeros y ex compañeros que por uno u otro factor no llegaron a terminar la carrera, o que si lo hicieron con muchísimo tiempo, les ha llevado muchísimo tiempo. Entonces, bueno, es inevitable pensar también que quizás este tipo de cosas está presente en otras unidades, y desde ya que sería muy valioso que se pudiera analizar, ¿no?, justamente las trayectorias académicas en la Universidad Nacional de Tucumán. Uh-huh. Bueno, sí. Analía, ¿algún comentario final que quisieras hacer? Bueno, no, básicamente agradecerles el espacio. Desde mi humilde lugar, bueno, mi trabajo consiste en tratar de poder implementar acciones desde la cátedra en la cual yo estoy trabajando en la Escuela de Enfermería para tratar de disminuir la deserción en los estudiantes, sobre todo considerando que la mayor parte de los estudiantes que cursan el segundo ciclo de la carrera la hacen mientras trabajan. Uh-huh. Entonces, desde las unidades académicas y de las cátedras no se puede operar como docentes expulsores, en donde hacemos una propuesta pedagógica considerando que tenemos alumnos ideales que solo estudian y que tienen su vida resuelta. No, esa no es la realidad de los estudiantes que hoy habitan las universidades. Son chicos que trabajan, muchos de ellos tienen familias a cargo, y tampoco es una característica exclusiva de los estudiantes de enfermería, es una característica relacionada con lo que es el proceso de masificación en la educación superior. Y en eso creo que es donde tenemos que trabajar como docentes y como institución. Sin dudas. Analía, muchas gracias por tu tiempo y será hasta un nuevo encuentro. Muchas gracias a ustedes, un beso grande. Bien, ahí pasaba entonces la palabra de la doctora en Ciencias de la Salud, Analía Ortigosa, docente también de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Facultad de Medicina en la UNT. Pasan 29 minutos de las 7 de la tarde, nosotros vamos a una tanda y ya regresamos con más Docentes en Debate. Docentes en Debate. Ellos tienen la palabra. Minutos pasan de las 7 de la tarde, seguimos en Docentes en Debate hasta las 8 de la noche, como cada lunes por FM 94.7 Radio Universidad Tucumán. Bueno, hablábamos al inicio del programa, la dura situación que atraviesan no solamente la docencia, sino el conjunto de los trabajadores en relación a los salarios y cómo es la carrera de tratar de alcanzar, ¿no?, el porcentaje inflacionario que año a año es cada vez más grande. Es un número que ya ha alcanzado las 3 cifras y se espera que este año esté en aproximadamente un 100, 110 y hasta algunos pronostican un 120%, por lo cual la Organización de los Trabajadores, para exigir la reapertura de las paritarias y la discusión salarial, está más vigente que nunca, y es por eso que así como se han realizado paros, como decimos acá en la provincia y también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hay un proceso huelguístico de la docencia, por mejores salarios, así es como la ADIUN el día de mañana, martes 1 de agosto, va a realizar su Asamblea General Docente a partir de las 17:30 en su sede central en La Rioja 437 en Barrio Sur. Desde ya, entre los temas que van a hablar, se pueden contar una cantidad importante, pero están enfocados en determinados ejes que vamos a repasar a continuación. Uno, como decimos, la cuestión salarial, ya que los salarios de la docencia continúan siendo de pobreza y no alcanzan. Los aumentos que hubo van por detrás de la inflación, algo que señalamos, y esta situación tiende a agravarse ahora con la suba del dólar, que impacta en los precios, y en la suba de la canasta de bienes y servicios. Cada vez más difícil de alcanzar, por supuesto, y es necesario, según dice el comunicado de la ADIUN, poner en pie un plan de lucha que permita una urgente recomposición salarial. Otro de los temas que van a abordarse el día de mañana tiene que ver con la evaluación para la permanencia en los cargos. Esto es una lucha que lleva
hace ya tiempo la ADIUN. Las autoridades de las facultades insisten en evaluar a la docencia para la permanencia en los cargos mediante la resolución 38-2023 que, como explicamos reiteradas veces, viola el convenio colectivo de trabajo para los docentes de las universidades estatales y los acuerdos paritarios firmados en el marco de la paritaria docente de la UNT. La ADIUN ha reclamado sobre este punto en la paritaria, en el Consejo Superior, al propio rector, y no ha obtenido respuesta alguna. A esto se suma que la difusión que hicieron las autoridades de las facultades de la UNT del fallo de la Cámara Federal de Apelaciones del 29 de junio de 2023 en relación a la resolución 3823, buscando legitimar un proceso que claramente es ilegal. Al respecto, la ADIUN pretende aclarar lo siguiente: la sentencia de esta Cámara Federal de Apelaciones del 29 de junio de este año no se encuentra firme, ¿sí? De tal manera que restan aún vías procesales y recursivas, por lo que no resulta ejecutable lo dictaminado por el tribunal. La ADIUN también denuncia que para el caso de las escuelas preuniversitarias es la paritaria local la que debe resolver sobre el procedimiento para la evaluación de la permanencia en los cargos. Las autoridades hasta ahora se negaron a tratar este tema en la paritaria local. Ya ahí van dos temas gravísimos, ¿no? Bueno, primero la cuestión salarial y después el incumplimiento de los acuerdos paritarios y el convenio colectivo de trabajo. Por otra parte está la discriminación de la docencia preuniversitaria. Estamos a pocos meses de que se fije el cronograma electoral para las elecciones de renovación de consejos directivos y Consejo Superior de la UNT del año 2024. El cronograma se fija este año y no hubo avance alguno en relación al reconocimiento de la ciudadanía de las 8 escuelas preuniversitarias de la UNT. Se han pasado más de 400 días desde la asunción de las nuevas autoridades de la UNT, quienes prometieron en aquel entonces reconocer este elemental derecho. Y esto, sin ir más lejos, el programa pasado, bueno, pusimos un audio que da cuenta, ¿no?, en propia voz del rector, el ingeniero Pagani, que prometieron, dentro de lo posible, dentro de lo inmediato, convocar a la Asamblea Universitaria y avanzar en este reconocimiento de derechos. A esta discriminación, dice la ADIUN, hay que sumar que las autoridades no quieren reconocer el derecho al año sabático para la docencia de las escuelas preuniversitarias, no quieren destinar un solo peso para suplencias, generando un trato desigual entre docentes de la misma universidad. Esto, por supuesto, ya está reconocido como tal en el caso de los docentes universitarios. Y por si fuera poco, dice la ADIUN, está la grave situación de la docencia del Instituto Técnico de Aguilares, que cobran un salario menor al que fija el convenio colectivo de trabajo. Trabajan horas reloj y en vez de cobrar 1,5 horas cátedras, como fija el CCT, cobran 1,2. ¿Sí? O sea, allá hay una discriminación con relación a eso, hay una violación al convenio colectivo de trabajo. Por último, lo que va a discutir como eje la Asamblea de la Docencia Universitaria es la falta de presupuesto. Ellos califican desde la ADIUN el show que las autoridades montaron inaugurando una obra de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia que data del año 2010, no alcanza a tapar la realidad de que en facultades y escuelas de la UNT lo que falta son recursos y presupuestos. En aulas, talleres y laboratorios, la falta de materiales y la precariedad edilicia son moneda corriente. Ante esta situación es necesario poner en pie un plan de lucha y acciones gremiales que permitan alcanzar una respuesta satisfactoria. En función de ello, llamamos a redoblar los esfuerzos y participar de la asamblea del próximo martes 1 de agosto, que, como decimos, se va a realizar en la sede de la ADIUN. Así que bueno, desde ya toda la docencia afiliada al gremio que se preste a participar, porque desde ya son temas muy pero muy importantes y que van a tener repercusión en, desde ya lo que es la lucha de los meses que quedan, porque todavía quedan las PASO y sabemos mucho que después del proceso electoral se reacomoda absolutamente todo, porque además es una encuesta, ¿no? Las PASO son una encuesta, digamos, el resultado finalmente termina de definir quiénes participan en la contienda general de octubre, pero es la encuesta más fidedigna que tienen los partidos que luego van a competir en octubre, a ver cómo se dan las cosas. Y bueno, siempre los mercados reaccionan a esto y ya ha ocurrido en otras elecciones. Así que bueno, esta cuestión más que nada tiende a agravarse y más que nunca es importante que la docencia participe y se enfoque en estos temas porque solo de ellos depende. Bueno, vamos a ir un
vamos a ir a la música nuevamente y al regreso vamos a adentrarnos en otros de los temas que hemos anticipado en el programa del día de hoy. Docentes en debate. Ellos tienen la palabra. Así es, pasaba un poco de rock, para no aburrirnos del todo con el programa de hoy. Desde ya esperamos que estén a gusto con lo que están escuchando. Primero lo que decía la doctora Ortigosa, que desde ya a mí me encanta ese tema, ¿no? Porque es un análisis que es justamente entrar en el porqué de determinados comportamientos de los estudiantes, del desarrollo que tienen las distintas carreras. Desde ya a mí me parece muy interesante. Y la cuestión que tiene que ver con la lucha docente, con lo salarial, habíamos anticipado, ¿no? Esto que es un mes, agosto, que viene con incrementos. Para el mes de agosto está un aumento de la nafta del 4%, la renovación anual de los alquileres del 110%, que es una crisis que en cualquier momento estalla por los aires, la de los alquileres, el tema de la vivienda. Un incremento en las prepagas del 8,72%, internet, cable y telefonía un 4,5%, y desde ya acá el costo del transporte a 120 pesos, que es cuestión de días de que se haga efectivo, ¿no? Sí. A 120 pesos el costo. Más o menos un 43%. Exactamente. Y hablando de esto, que decíamos, acá en Tucumán el costo del transporte, iba a decir el boleto, ya no hay boleto, pero es el costo del viaje. Podríamos decir, es un tarjetazo, antes se decía boletazo, ahora se usa la tarjeta. En Tucumán 120 pesos el costo del transporte, en la provincia de Salta 110, en Jujuy el costo del transporte tiene un valor de 96,89 centavos, 96 pesos con 89 centavos. En Catamarca y en Santiago del Estero el costo del transporte es de 70 pesos, mientras que en la provincia de La Rioja es de 60, lo cual convierte a el costo del transporte público en la provincia de Tucumán, ahora en pocos días nada más, como el boleto más caro, ¿no? El costo del transporte más caro del norte. Desde ya también una situación bastante compleja. Y en ese sentido, acá se ha, como decimos, empezado un proceso de lucha, por lo menos se ha despertado la docencia provincial al menos, en avanzar con esta discusión de los incrementos salariales. Y vamos a tomar una nota de chequeado.com, que en realidad hace rato que queremos comentarla acá. Es una nota que está publicada el día 9 de junio, es decir, esto es mucho antes de que haya explotado por los aires el dólar, de que la inflación se haya ido también por las nubes y demás. Pero es importante y es interesante porque habla del salario docente en el centro de datos de chequeado.com, que analizan cuánto cobran y cuál es el poder de compra en cada provincia de la Argentina. Lo que revela de interesante este informe justamente es cuáles son los docentes mejores pagados y peores pagados, y justamente cuánto es lo que rinde ese salario docente en la Argentina y en las diferentes provincias. Según los últimos datos publicados por la Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo a nivel nacional, el salario bruto promedio de un docente de nivel primario con 10 años de antigüedad es de 139.084 pesos. Sin embargo, existen diferencias salariales entre las provincias. El Centro de Datos de Chequeado realizó un promedio de los salarios docentes durante todo el año 2022 y los resultados muestran que los docentes de Salta tuvieron los sueldos más altos, ¿sí?, alcanzando los 141.334 pesos, lo cual son los salarios más altos, pero están muy lejos todavía de lo que es el costo de la canasta básica familiar, que está alrededor de los 250.000 pesos. Es decir, que si comparamos, están 90 lucas, hablando mal y pronto, por debajo de ese valor. Le sigue Tierra del Fuego con 136.707 pesos y San Luis con 134.842 pesos. Y en el extremo opuesto, los docentes con los salarios más bajos del país son los de Santiago del Estero, con un ingreso de, escuchen bien, 70.174 pesos. Luego le siguen Formosa con 80.350 pesos y Jujuy con 82.517. Jujuy particularmente fue una de las provincias que vivió una rebelión
hace poco, que había empezado, si se quiere, con la lucha docente por los salarios, que luego de muchísimos años logró la reapertura salarial, la reapertura de la paritaria salarial en la provincia de Jujuy. Luego, bueno, estuvo lo de la reforma, la cuestión del litio, bueno, se formó todo un caldo de cultivo para esas protestas de la provincia de Jujuy. Javier Curcio, un economista de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, ha explicado que durante el año 2022 el salario docente de niveles obligatorios ha seguido el crecimiento de la inflación. En promedio, los salarios, dice, han aumentado en línea con la inflación, lo que mantiene el poder adquisitivo del salario real, según este economista. Sin embargo, esta situación no es homogénea en todas las provincias, naturalmente. Algunas se encuentran en una posición favorable, mientras que otras han perdido poder adquisitivo, lo que amplía la brecha salarial. En el ámbito nacional, los salarios docentes han aumentado un 5% en términos reales, teniendo en cuenta la inflación. Desglosando por provincias, los mayores aumentos se han registrado en San Juan con un 20,1% real, seguido por Entre Ríos con un 14%, Salta con un 12,3% y Chaco con un 12,2%. Por otro lado, y esto es interesante, los docentes de Tucumán, con Misiones y Chubut, han perdido poder adquisitivo frente a la inflación en el año 2022. En el caso de la provincia de Tucumán, un 4,4%. Bueno, esto para dar simplemente así un panorama a vuelo de pájaro y teniendo en cuenta que es un estudio que se ha hecho sobre los salarios del año 2022, podemos dar cuenta que la situación de este año en términos inflacionarios es muchísimo más grave que el año pasado, acumulado incluso, y los incrementos de este año no han sido a tono con lo que vienen siendo el crecimiento inflacionario, sin tener en cuenta, bueno, la suba del dólar, incrementos de la nafta y demás ítems, pero realmente son cifras escalofriantes, si se quiere. Habíamos dicho también al inicio del programa, bueno, que la provincia de Tucumán había tenido la visita de precandidatos de las listas presidenciales, ya, bueno, Petri, el vice de Bullrich, y Massa, que estuvo acá en la provincia, acompañado del Ministerio de Interior, Guado de Pedro. Bueno, realizaron un acto en la banda del Río Salí y, bueno, entre otras definiciones del ministro de Economía y actual precandidato a presidente por Unión por la Patria, dijo lo siguiente en relación a la oposición, que es importante y sugiero que le prestemos atención. Dice: juntos tenemos que defender cosas que ellos consideran que son gastos y que nosotros consideramos inversión, aseguró el ministro de Economía, y añadió: venimos a decirles a los tucumanos que el 13 de agosto vayan a votar en defensa de las universidades, porque quieren cobrar la universidad. Esto en referencia a Juntos por el Cambio, que dice Massa, ellos quieren privatizar la universidad pública. Nosotros creemos en la universidad pública, gratuita, de calidad, inclusiva, porque creemos en el futuro de las tucumanas y los tucumanos. Esto dijo el ministro de Economía, Sergio Massa. Lo cuestionable de esto es justamente esto. Hablamos de los salarios de los docentes provinciales. El caso de las universidades, los docentes lo venimos repitiendo largo y tendido, ya hasta a un punto en el que uno mismo dice, bueno, estamos diciendo lo mismo que decimos siempre, pero la realidad es que no ha cambiado. Los salarios de los docentes universitarios, hay un gran porcentaje que están por debajo de la línea de la pobreza, y realmente hay números que son realmente preocupantes. Hoy en día un ayudante de cátedra, lo que es en la categoría docente del convenio colectivo de trabajo, un auxiliar de segunda categoría, lo que todos conocemos, todos los que fueron a la facultad conocen como los ayudantes de cátedra, tienen un sueldo inferior a los 50.000 pesos. Pero es cierto esto, no estoy inventando nada, cualquiera puede chequearlo, no llegan a los 60.000 pesos. Docentes que ingresan cobrando menos de 80.000, 70.000 pesos. Entonces, le decimos, por supuesto, en tipo de campaña todos dicen lo que más o menos creen que puede ser viable a los oídos, y hay sobre todo un clima muy apático en el que se dan estas elecciones. Pero
si realmente quieren dar, considerar, si se quiere, a las universidades como una inversión, tienen que destinar presupuesto, y eso hace poco se hubo recortes en educación, en salud, y por sobre todo el salario de los trabajadores docentes, que son quienes están formando a los futuros profesionales. Si usted ve un arquitecto, un ingeniero, un abogado, esa gente pasó por la universidad, esos profesionales se forjaron, aprendieron con profesionales, con docentes que estuvieron mal pagos, y que son esos profesionales los que en definitiva retribuyen a la sociedad con todo su conocimiento, ya sea en la generación de leyes, un abogado, en la construcción, un arquitecto, un ingeniero también en obras. Es decir, estamos hablando de la educación y realmente las palabras de Massa no suenan, por más que claramente de la vereda del frente, de la oposición de Juntos por el Cambio, también tengan intenciones de privatizar, y ya lo hemos vivido con el expresidente Macri, que hizo estragos a nivel, con proyectos que tenía a nivel educativo, pero la forma de honrar la educación es destinando presupuesto y teniendo a los docentes con salarios dignos. Así que bueno, queríamos hablar con esta reflexión. Hay muchísimas cosas por decir y por analizar, pero me parecía importante apuntar esto, porque si no, a veces las palabras quedan, no tiene valor, ¿no? Y realmente si uno dice que la educación es importante y las universidades, bueno, hay que ponerlo en práctica, y lamentablemente eso no se está viendo. 5 minutos nos separan de las 8 de la noche y estamos llegando al final. Ya es hora de despedirnos, José Luis. Ha sido un gusto desde ya compartir un nuevo lunes contigo. Lo mismo con José Manuel en la operación técnica. Así que bueno, nos vamos a ir despidiendo con algo de música, si es posible, y nos reencontramos el lunes de la semana que viene. Así que bueno, que tengan buenas tardes. Será hasta el próximo lunes, aquí a través de la 94.7 Radio Universidad.